Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de ministros de Satélite Iglesia Cristiana. Recibo un abrazo bien grande del pastor titular de nuestra iglesia, nuestro querido pastor Gary César. Y bueno, hoy es un domingo muy especial. El día de hoy estamos llegando al final de nuestra campaña Elige lo mejor. Han sido semanas de mucha bendición, donde hemos estado meditando en esta pequeña porción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde nos recuerda la importancia de una vida transformada en el interior, en nuestro carácter. Y bueno, siempre es importante, siempre es muy bueno cuando vamos a algún pasaje de las Escrituras, acordarnos un poco del contexto del pasaje que estamos estudiando. La iglesia de Galacia, a quien el apóstol Pablo le está escribiendo, fue una comunidad precisamente fundada por él durante su primer viaje misionero. Fue una de las primeras comunidades cristianas fuera del área de Jerusalén. Sin embargo, esta comunidad fue fuertemente influenciada por los judaizantes de la época. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que decían, sí, claro, Jesús es el Salvador del mundo, sí, claro, Jesús murió por nuestros pecados, sí, claro, la salvación es por gracia, pero además de eso, tienes que cumplir la ley de Moisés. Además de eso, para ser salvo tienes que hacer tal cosa, o dejar de hacer tal cosa, o comer estos alimentos únicamente, dejar de comer estos ciertos alimentos. Es decir, añadir a la obra de Jesús algunas otras cosas más para poder ser salvo. Y es por eso que alrededor del año 50, el apóstol Pablo escribe esta fuerte exhortación a la iglesia de Galacia. ¿Para qué? Para hablarles de la suficiencia de Cristo, para recordarnos que nuestra salvación y nuestra libertad están en Él. Ahora, ¿lo que hacemos es importante para Dios? Claro que sí. Lo que hacemos es importante para Dios, sí, pero es más importante lo que somos. Lo que hacemos es importante, sí, pero no producto del legalismo, del frío legalismo ritualista, sino fruto de un carácter transformado, fruto de la vida del Espíritu Santo en nosotros. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso el apóstol Pablo, entre todas las fuertes exhortaciones a la iglesia de Galacia, les comparte la idea central de lo que hemos visto en toda esta serie Elige lo mejor. Acompáñame a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así la palabra de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día, que tu palabra sea predicada y solamente tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Para cerrar esta serie vamos a recordar que el fruto del Espíritu no son frutos en plural, no son frutos producto de nuestro esfuerzo personal, como si fueran cualidades independientes, sino una sola evidencia de la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. No es algo que tú y yo producimos, no es algo que tú y yo hacemos por nuestro esfuerzo humano, sino es el resultado, lo vamos a ver más adelante, de nuestra relación con Jesús. Es el resultado de estar conectados con Él. Es el resultado de la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Y el día de hoy, a manera de cierre de esta gran campaña, vamos a meditar en 4 ideas acerca del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. 4 ideas que me encantaría que pudieras guardar en tu corazón. Primera idea. El fruto del Espíritu Santo es una señal de transformación interna. El fruto como señal de transformación interna. Mira, una de las ideas más hermosas de todo el Nuevo Testamento es saber que cuando Jesús llega a la vida de una persona, comienza en ella un proceso de transformación. Jesús nos acepta tal como somos cuando Él nos salva. Cuando tú vienes a Jesús, Él te recibe tal como estás, pero te ama tanto que no te quiere dejar igual, que no me quiere dejar igual. Él quiere transformarnos. Él quiere que nos parezcamos más y más a Él. Por eso, la palabra fruto, anota ahí en tu boletín, anota ahí por favor en tu bosquejo. La palabra fruto implica crecimiento, implica proceso,
implica resultado, de madurar, de avanzar en la vida cristiana. En Filipenses 1:6, el mismo Pablo nos recuerda: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Es un proceso de transformación. Qué hermoso saber que estamos en este proceso. Es un proceso, no es algo instantáneo. Estaría increíble, ¿verdad?, que cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, ya tu carácter se parece por completo al de Él. No es así. Es un proceso de transformación. Y ese mismo pasaje nos recuerda que es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Es Él quien está haciendo esta obra en nosotros. No se trata de habilidades, no se trata de dones, no se trata de talentos, sino del carácter de Cristo formado en nosotros. Y como es un proceso, eso también nos da a entender que es una lucha. Cuando vemos el contexto del pasaje, versículos antes, el apóstol nos hace ver que nuestra naturaleza pecaminosa es capaz de hacer terribles cosas en nosotros y con las personas a nuestro alrededor, para después presentar el estilo de vida que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Gálatas 5 contrasta dos estilos de vida: las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Así que el fruto muestra que tú y yo ya no vivimos por la carne, sino que vivimos por el Espíritu. Así que lo primero que quiero recordarte es que el fruto es una señal de transformación interna. ¿Cómo te das cuenta que una persona ha entregado su vida a Cristo Jesús? ¿Cómo te das cuenta que una persona ha recibido el Espíritu Santo desde ese momento y este Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación? Te das cuenta por su carácter. Te das cuenta que aquellas cosas en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de tratar a los demás, que no honraban a Dios, poco a poco Dios a través del Espíritu Santo empieza esta obra de transformación. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que tu vida y mi vida se parezcan cada vez más a Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Es un proceso de transformación. En segundo lugar, quiero compartir contigo los 9 sabores del mismo fruto. Me encanta el título que puso nuestro pastor a este segundo punto: los 9 sabores de un mismo fruto. Y mira, hablar del Espíritu Santo nos podría llevar toda una vida. Hay incluso una rama de la teología que se llama neumatología, que se dedica a estudiar, a profundizar en la tercera persona de la Trinidad. Su naturaleza divina, su personalidad, no es una energía, no es una fuerza, es una persona, su obra en el mundo, su obra en el creyente, en fin, realmente hablar del Espíritu Santo nos daría para toda una serie de mensajes durante un año o incluso más. Pero más allá del estudio meramente intelectual, lo más importante de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es cómo se refleja en su manera de tratar a los demás, cómo se refleja en la manera de encarar la vida, en el día a día. Eso es lo importante de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y mira, algunos teólogos dicen que los primeros 3 sabores, me gusta el término, estos 3 primeros sabores tienen que ver con la actitud en general en la vida que produce el Espíritu Santo en nosotros: amor, gozo, paz. Normalmente un creyente debería tener estas cualidades: ser alguien amoroso, estar lleno de gozo, estar lleno de paz. Los que saben mucho dicen que los siguientes 3 tienen que ver en cómo tratamos a los demás: paciencia, benignidad y bondad. Ya no solamente es una actitud interna, sino es la manera en cómo tú y yo tratamos a los demás. Somos pacientes, somos benignos, somos bondadosos con otros. Y los últimos 3, dicen los que saben mucho, tienen que ver en cómo reaccionamos frente a la adversidad. Somos fieles, nos mantenemos firmes a pesar de la oposición. Somos mansos cuando de repente hay algo que requiere que mantengamos el control. Somos templados a la hora de enfrentar algunas dificultades. Algunos otros teólogos consideran más bien que el amor cristiano es lo que da vida a las otras 8 expresiones del Espíritu Santo. Y bueno, sea cual sea el acercamiento que tengas tú a este pasaje, lo innegable es que cada una de estas expresiones
da evidencia de que eres un hijo de Dios, de que eres una hija de Dios, de que tienes al Espíritu Santo en tu vida, de que Cristo Jesús es tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres dar testimonio de que eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Fíjate cómo estás tratando a las demás personas. Fíjate cómo enfrentas las dificultades de la vida. Fíjate cómo transitas en el día a día en tu caminar. Y bueno, nuestro pastor nos regaló algunas definiciones de estos nueve expresiones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Van a aparecer ahí también en tu bosquejo. El amor. Amor es la raíz de todos los demás. El amor ágape, que se entrega sin esperar nada a cambio. Es el rasgo esencial de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así como Dios nos amó y se entregó por nosotros, dice el apóstol Juan en Juan 3:16, así también nosotros debemos amar y entregarnos a los demás, dice el apóstol Juan en Primera de Juan 3:16. Así que el amor es este amor ágape, esta entrega sin esperar nada a cambio. El gozo, viene la definición de nuestro pastor, el gozo no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo le llamo la sonrisa interior en toda circunstancia. La sonrisa interior en toda circunstancia. El gozo es un estado de contentamiento, de felicidad, que no proviene necesariamente de cosas externas, sino de Dios mismo. En tercer lugar, la paz, una calma interior por saber que Dios tiene el control de todo. La paz para los judíos significaba un estado de plenitud, como diría un muy querido profesor del seminario que ya está en la presencia del Señor, el hermano Martín Pereda. Él decía: el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y me encanta esa frase. Él es suficiente. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Tener a Cristo es tener paz, es estar pleno, es tener plenitud, es estar completo. En cuarto lugar, paciencia, capacidad de soportar con fe y con mansedumbre sin perder el control. ¿Por qué somos pacientes con los demás? Porque los demás han sido también pacientes con nosotros. Así lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 4:2, tolerándose, soportándose, siendo pacientes los unos con los otros. Así como tú eres paciente con los demás, tienes que reconocer que también otros han sido pacientes contigo. En quinto lugar, la benignidad, esta disposición de tratar bien a los demás, incluso a aquellos que desde nuestra perspectiva no lo merecen. Jesús nos lo recuerda en la regla de oro, Lucas 6:32. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Lucas 6:32. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Alguien más dice que este rasgo de benignidad es ser apacible, es ser cordial, con un buen trato. ¿Sabes algo? Los cristianos deberíamos caracterizarnos por la amabilidad con la cual tratamos a los demás. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:5, que su amabilidad sea evidente entre todas las personas. Eso habla de una persona benigna. Bondad, un sexto rasgo, la bondad. Es la acción constante que busca el bienestar del otro. Vivir realizando pequeños, constantes, genuinos actos a favor de otros. En la misma carta a los Gálatas, el apóstol Pablo lo escribe de la siguiente manera, Gálatas 6:10. En cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a los demás. Eso es la bondad, hacer bien a los demás, especialmente a los de la familia de la fe. Dice el doctor Chapman que hay 5 maneras para hacerlo, ¿verdad? Para ser bondadosos con otros. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, obsequios, contacto físico y servicio. Y mira, voy a hacer una pausa aquí. Recordar que todas estas virtudes, todos estos sabores, como dice nuestro pastor en este bosquejo del Espíritu Santo en nuestra vida, no significan debilidad. Al contrario, significan fortaleza. Significan que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Significan que el Espíritu Santo está haciendo una obra de transformación en tu carácter. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil dejarnos llevar por lo malo. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil hacer a un lado nuestras relaciones personales por algún malentendido o por alguna diferencia. Es más fácil dejar de hablarle. Es difícil hablar las cosas
¿Por qué? Porque va a probar nuestro carácter. Es una muestra de espiritualidad, de fortaleza, el que va desarrollando el carácter. ¿Qué es lo más fácil cuando te ofenden? Pues ofender. ¿Qué es lo más fácil cuando hablan mal de ti? Pues tú regresar y también hablar mal de la otra persona a sus espaldas. Es lo más fácil. Por eso estos rasgos que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona muestran una obra de transformación interior. Por eso dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en enojarse que el valiente en batalla. Es mejor aquel que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad entera. Así que cada uno de estos rasgos no es debilidad, es fortaleza. Un séptimo sabor de este fruto del Espíritu: la fidelidad, la fe, lealtad, confianza y firmeza en Dios y en nuestros semejantes. Ser personas en quienes se puede confiar, personas que no hablan a las espaldas de otros, personas a quienes se les encarga algo y lo cumplen con creces. Esas son las personas fieles. En octavo lugar, mansedumbre, poder bajo control, humildad con firmeza. Cada una de estas cosas la hemos visto durante todas estas semanas. Solamente estoy recapitulando. La mansedumbre significa someternos de buena gana a la autoridad de Dios y recibir la instrucción de buena manera. Esta palabra, aunque hay que guardar las debidas proporciones, ¿verdad?, se utilizaba para describir el proceso de domesticación de una bestia salvaje, a fin de que fuera útil para un propósito determinado. Otros dicen que la mansedumbre es ser enseñable, es ser fuerte pero bajo control. Y por último, dominio propio. La gracia para decir no a los deseos del yo y vivir bajo la dirección del Espíritu. Es dejar que el Espíritu Santo nos controle y no nuestros deseos. Y me encanta cómo termina el apóstol Pablo esta sección que dio origen a esta serie. Dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Me encanta eso. Contra tales cosas no hay ley. En esta comunidad de Galacia, influenciados por los legalistas, que muchas veces era: no puedes hacer esto, no debes comer esto, no puedes trabajar en tal día, no puedes. El apóstol Pablo dice: contra tales cosas no hay no hay ley. Porque mucho en cuanto a la conducta de los legalistas es restrictiva. No. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo no tiene límite, no tiene restricción. Es un sí en cuanto al carácter y en cuanto a nuestras obras por los demás. ¿Cuánto podemos amar a alguien? ¿Hay un límite para amar a tus hijos, para amar a tu cónyuge, para amar a tus amigos? No hay un límite. ¿Cuánto podemos dar? ¿Cuánto podemos servir? ¿Cuánto podemos perdonar? ¿Con cuánta amabilidad podemos tratar a los demás? El Espíritu Santo te va a llevar a vivir una vida no de restricciones, sino una vida de propósito. Una vida de propósito. Por eso me encanta el cierre de este pasaje. Contra tales cosas no hay ley. No hay restricción para amar a alguien, no hay restricción para vivir lleno de gozo, no hay restricción para perdonar, para ser bondadoso, para ser paciente, no hay restricción en ello. Así que durante esta serie hemos visto estos 9 sabores del fruto del Espíritu Santo. En tercer lugar, el propósito del fruto. El propósito es reflejar a Cristo. Es importante recordar que este fruto que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros, si bien nosotros somos los beneficiados y los demás a nuestro alrededor, el foco siempre se encuentra en Dios. No se trata de alardear de nuestro buen carácter. No se trata de jactarnos que somos, es que ya soy una mejor persona, entonces ya te llenas de orgullo, ¿verdad? Se trata de que en Dios sea en todo glorificado y que Cristo sea conocido a través de la manera en cómo tratas a los demás. No vaya a ser como aquella persona que entrevistaron y le preguntaron: ¿en verdad es usted tan bueno y tan humilde como dice la gente? Y esta persona responde: no, hombre, mucho más, ¿verdad? Bien humilde la persona. ¿Sabes? Cuando el fruto del carácter proviene del Espíritu Santo, ese fruto glorifica a Dios. Juan 15:8, Jesús dijo que el propósito del fruto era glorificar a Dios. Pero también un carácter transformado nos hace testigos atractivos del Evangelio, Mateo 5:16. Es obvio decirlo, pero es mucho más fácil compartir del amor de Dios a otra persona
cuando nuestro carácter está siendo transformado. Es mucho más fácil que alguien escuche el mensaje del Evangelio de una persona con un carácter dominado por el Espíritu Santo, amable, apacible, perdonador, bondadoso, paciente. Es más fácil que lo escuche una persona iracunda, que lo escuche una persona impaciente, que lo escuche una persona chismosa, que lo escuche una persona que tiene falta de perdón. Por supuesto que cuando un cristiano o una cristiana no ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo en su corazón, pues se vuelve un obstáculo para que otros conozcan a Jesús. Así que cuando el Espíritu Santo da fruto en nuestro carácter, nos convertimos en mejores instrumentos para dar a conocer a Cristo Jesús. El fruto también nos permite relacionarnos con otros en gracia y en verdad. Nos permite amar a los demás como Jesús espera que lo hagamos. Ahora, esto no significa que vamos a estar de acuerdo en todo, por supuesto que no. Tampoco significa que nos vamos a dejar pisotear por los demás, por supuesto que no. Significa que buscamos relaciones saludables que manifiestan amor y verdad. Amor y verdad. Y nuestro pastor ya habló bastante del tema en la reunión pasada. Amor y verdad. Y por último, es evidencia de que Cristo vive en nosotros. Nada más claro que la presencia de Jesús que una persona transformada en su carácter. Puedes saber mucha Biblia, puedes saber mucha teología, puedes hacer muchos milagros, puedes ser muy famoso o muy generoso con los demás, pero si no tienes un carácter transformado, la imagen de Jesús no se ve con tanta nitidez. Lo repito, y Pablo lo explica también en su carta a los Corintios, primero a los Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor. Si conociera todos los misterios de la ciencia, pero no tengo amor. Eso y un címbalo que está haciendo ruido es exactamente lo mismo. Así que nuestro carácter transformado tal vez sea la más clara evidencia de que Cristo vive en nosotros. Y en cuarto y último lugar, ¿cómo permanecer dando fruto? ¿Cómo permanecer dando fruto? Una de las imágenes más hermosas de Jesús y de los suyos, los que somos sus seguidores, es la imagen de la vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos. Esta imagen de Juan 15 nos recuerda que para permanecer dando fruto necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en Él. Así como una rama de la vid no puede producir fruto separado de la vid, nosotros tampoco podemos dar fruto separados de Jesús. Es por eso que la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo, en el Nuevo Testamento aparece 130 veces. 130 veces aparece la frase en Cristo, en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se puede vivir separado de Jesús. Es una contradicción de términos. La vida cristiana siempre se vive en Él, en Él. Y por eso aquí no estamos hablando de humanismo, aquí no estamos hablando de ser una buena persona, no. Aquí estamos hablando de permanecer en Él. Y eso nos va a llevar a través de su Espíritu Santo a dar fruto. Eso nos lleva a andar en el Espíritu. Gálatas 5:25, andar en el Espíritu. Así como no hay cristianismo sin Cristo, tampoco hay cristianismo sin la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Efesios capítulo 1 nos enseña con toda claridad que desde el día que tú y yo escuchamos el Evangelio y le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para caminar con nosotros, para enseñarnos, guiarnos a toda verdad, para consolarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para acompañarnos. Es el Paracletos, el que camina con nosotros. Romanos 8:9 nos dice que quien no tiene al Espíritu Santo ni siquiera es de Cristo. No hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo, no hay tal cosa. Todo cristiano, según Efesios capítulo 1, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y tú y yo necesitamos andar en el Espíritu. Y mira, cuando estamos en Cristo, cuando estamos caminando en el Espíritu, vamos a orar, a obedecer, a depender diariamente del Espíritu Santo. Vamos a leer su palabra. En pocas palabras, vamos a ser constantes en nuestras disciplinas
espirituales. Un termómetro muy claro de saber si estás caminando en la carne o si estás caminando en el espíritu es saber hace cuánto que no oras, es saber hace cuánto que no te deleitas leyendo la palabra de Dios, es saber hace cuánto no te congregas, es saber hace cuánto que no estás leyendo un buen libro cristiano. Es como un termómetro, pues es evidente. Decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué te estás alimentando? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando en la carne o estás caminando en el espíritu? Si estás caminando en el espíritu, estás orando, te estás congregando, estás ofrendando, estás sirviendo, estás leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque estás caminando en el espíritu, ¿verdad? Y eso me lleva a la última idea, que es rendirse continuamente al carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Hace algunos años había una pulsera muy linda que tenía cuatro letras, WWJD. WWJD son las iniciales de una frase. What will Jesus do? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y me encantan estas pulseras, ¿verdad? Porque en cada área de nuestra vida, en nuestra relación familiar, en nuestra paternidad, en nuestra relación con amigos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, vecindario, colonia, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a la gente? ¿Cómo trataría Jesús a su familia? ¿Cómo trataría Jesús a sus compañeros de trabajo? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabes algo? Eso es evidencia que el Espíritu Santo está en tu corazón. Y quiero terminar con la conclusión que nos regala nuestro pastor. El fruto del Espíritu Santo no es un ideal imposible, es una realidad alcanzable cuando caminamos rendidos al Espíritu de Dios. No se trata de ser perfectos, ya dijimos que es un proceso. No se trata de ser perfectos, sino de ser transformados día a día. Este fruto no es para admirarse, sino es para vivirse. ¿Estás permitiendo que el Espíritu dé fruto en ti? Y viene aquí un desafío personal. Deja atrás ya las obras de la carne. Camina en el Espíritu. Abre tu corazón al Espíritu Santo, a su dominio en ti. Permanece en fruto y vive dando fruto para la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por esta serie preciosa de mensajes que nos han hablado de una de las obras del Espíritu Santo en nosotros, así como nos ha capacitado a través de dones espirituales únicos para poder servir a los demás. También está el Espíritu Santo haciendo una obra de transformación en nuestras vidas, en nuestro carácter, para que podamos ser personas amorosas, gozosas, con paz en nuestro corazón, pacientes, bondadosos, humildes, mansos, llenos de dominio propio, llenos de templanza, Señor. Que tu Espíritu Santo siga haciendo esta obra transformadora en nosotros. Permítenos permanecer en ti. Permítenos, Señor, en tu cuerpo, seguir experimentando la transformación de carácter que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias porque tu gracia nos ha traído a salvación. Gracias porque nos has recibido tal como somos. Pero gracias también porque tu gracia no nos quiere dejar como somos. Nos quiere transformar. Y gracias, Señor, porque tú que comenzaste la buena obra en nosotros, la irás perfeccionando hasta el día que nos encontremos contigo cara a cara. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.